Muy buenas noches, doctora. Mi nombre soy la doctora Isabel González Antesana, alumna del Diplomado de Auditoría Médica y Gestión de Calidad. Realizo el video para presentación de la última tarea del módulo. Muy bien, en nuestro módulo me pareció muy interesante ya que vimos lo que es ética y derechos humanos. Hemos empezado a ver qué son los derechos humanos, quién está encargado de ellos, en qué consisten los derechos humanos. Como segundo, pudimos ver lo que son los principios de la ética médica. También hemos visto los conflictos éticos en la práctica médica, la relación médico-paciente, el consentimiento informado, la ética y los sistemas de salud, la relación del médico con los colegas y también lo que es la ética en la investigación científica, ¿no? Bueno, entonces, hablando un poquito de todo lo que hemos entendido en este diplomado, primero voy a hablar sobre qué son los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos en la sociedad permiten ver la vida de diferente manera, entendiendo que los seres humanos tienen derecho a ser libres, son seres pensantes y de expresiones, evitando estos a ser sometidos a abusos, a todo aquello que corte su libertad o deshonre su reputación, ¿no? Entonces, ya son más de 112 países en todo el mundo donde ya existen convenios para poder respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Son un conjunto de 30 artículos que les voy a explicarlos algunos más adelante. ¿Sí? El artículo 1 dice que todo ser humano nace libre e igual en dignidad y derechos y dotados de conciencia y de razón. Entonces, al dotarse de conciencia, también deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Entonces, todos somos iguales. Bueno, en el artículo 2 nos dice que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de raza, de sexo, de religión, cualquiera tiene estos derechos, ¿no? Entonces, en el artículo 3 todo individuo tiene derecho a la vida, ¿no? A la libertad y a la seguridad de su persona. Entonces, en este artículo, por ejemplo, en el diplomado hemos hablado del derecho a la vida, no hemos hablado del tema controversial que se habla sobre el aborto, ¿no? Donde nos indica de que hay gente que es pro aborto y gente que es pro vida, pero entonces ya el ser humano desde el vientre ya tiene vida, pertenece a la vida, es un embrión que pertenece a la vida. Entonces en este artículo nos dice, todo ser humano tiene derecho a la vida, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de bioética, el derecho a la vida está consagrado. Es un derecho que debemos tomar muy en cuenta, por ejemplo, los médicos, ¿no? Todos los profesionales de salud. En el artículo 4 dice, nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre. La esclavitud se trata de los esclavos que existen o existían más antes en aquellas épocas, pero todavía siguen existiendo, ¿no? Y ahora en la actualidad existe lo que es la esclavitud sexual, la esclavitud infantil, se trafica, se secuestran mujeres, secuestran niños, hay esclavas sexuales, entonces nadie debería estar sometido a la esclavitud. Eso es lo que nos dice el artículo 4. El artículo 5, por ejemplo, nos dice que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Hay algo que tomar en cuenta cuando indica que no podemos tener tratos degradantes a otro ser humano. Ahí hablamos sobre los tratos denigrantes en el hospital de jefes o responsables de servicio hacia algunos residentes, ¿no? Cuando les gritan, inclusive insultos delante familiares de pacientes, delante de los pacientes. Entonces, cuando uno quiere corregir, debe corregir en privado y no en público. ¿Sí? Entonces, eso es también algo que nos dice el artículo 5. Nadie puede ser sometido a torturas. En el artículo 6, por ejemplo, nos dice, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Eso es un derecho que todos tenemos ante la ley. En cualquier lugar del mundo, todo ser humano tiene derecho a su personalidad jurídica. En el artículo 7, por ejemplo, nos dice que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a la igual protección de la ley, sin sufrir ninguna discriminación, sin importar ello.
En el artículo 8 nos dice, toda persona tiene un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentalmente reconocidos por la Constitución de la ley. Un ser humano con nombre y apellido tiene una personalidad jurídica y tiene derecho a recursos efectivos de los tribunales, ¿no? Entonces, en el artículo 9 vemos de que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado de su tierra injustamente, ¿no? Nadie puede vulnerar estos derechos, ¿sí? Eso también es parte de los derechos humanos. Entonces, muchas veces hemos visto presos políticos. Entonces, en el artículo 9 dice eso, ¿no? Que nadie puede vulnerar estos derechos. En el artículo 10 nos dice, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente y que sea también imparcial, ¿no? Entonces, también nosotros podemos, con los derechos humanos, se puede denunciar la falta de igualdad. En el artículo 11 nos dice, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, ¿sí? Entonces, mientras no sea esa persona culpable, tiene derecho a defenderse y a demostrar que no es culpable, a demostrar su inocencia, ¿no? Entonces, en el artículo 12 nos dice, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, en su familia, en su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o de su reputación, ¿no? Entonces, esto indica, por ejemplo, lo que es el derecho a la privacidad. Es importante ahora que estamos en la virtualidad, por ejemplo, eso hablábamos en una de las clases, donde nos dice de que... Por ejemplo, en el Zoom, en Meet, antes de empezar nos dice, esta clase está siendo grabada, entonces uno acepta porque muchas veces se ha visto lo que es la violación de la privacidad, ¿no? Entonces, em, ese es el tema. En el artículo 13, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, ¿no? En el artículo 14 indica, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo. Ahí se refiere al asilo político en cualquier país, ¿no? Hemos visto en las últimas épocas que, bueno, algunos presidentes han estado, o algunos políticos igual han estado buscando el asilo político, entonces toda persona tiene derecho a ello. En el artículo 15 dice, toda persona tiene derecho a una nacionalidad, ¿no? Entonces, en el artículo 16, los hombres y las mujeres, a partir de una edad, de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y a formar una familia, ¿no? Esto estamos viendo igual en la última época, lo que es el derecho a formar una familia. En el artículo 17, toda persona tiene derecho a la propiedad, individualidad y colectivamente, ¿no? Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho, por ejemplo, incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, ¿no? También tenemos derecho, que en cualquier etapa de la vida tenemos derecho. Ahora, hay un punto acá que era el satanismo. Habíamos hablado en las clases del satanismo, donde hay libertad de culto, pero también aquí se ha hecho órdenes de aprehensión porque ellos realizaban cultos maltratando a animales, maltratando incluso a niños. Entonces, ahí sí existe lo que es la ley, los derechos de los animales y todo ello. Entonces, en este artículo hay que tener mucho cuidado. Si bien o sea, toda persona tiene derecho a cambiar de religión, pero no a violar otras leyes, ¿no? En el artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de alguna opinión, ¿no? Igual en las redes sociales o alguna cosa, cada individuo tiene la oportunidad de poder expresarse libremente. En el artículo 20, toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Nadie puede obligar a pertenecer a una asociación, ¿no? Esto hemos visto también y hemos hablado de lo que son las personas de las provincias, ¿no? Que donde les obligan a marchar, les obligan a hacer cosas, bueno, de que a veces uno no quiere o bueno, pero les dicen les vamos a quitar sus tierras o no les vamos a pagar el sueldo, les vamos a hacer descuentos, todo ello, ¿no? Estamos
vulnerando sus derechos humanos. En el artículo 21, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos, ¿no? Cualquier persona, toda persona tiene derecho al acceso, ¿sí? Entonces, en el artículo 22, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional, cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y al libre desarrollo de su personalidad. En el artículo 23 nos indica toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna al igual salario por otro trabajo igual. Igual en este punto, por ejemplo, en este artículo hablábamos de que muchas veces estamos viendo las personas que tienen ítem TGN, ítem ministerial, que tenemos derecho a lo que son las vacaciones, a lo que son los permisos, asuetos, mientras que los consultores en línea no gozan de esto, ¿no? No les dan ni un día libre, bueno, a veces inclusive trabajan hasta más horas, 160 horas, y no gozan de vacaciones, no gozan de seguro. Entonces, estamos también faltando a lo que es el artículo 23, ¿no? En el artículo 24, toda persona tiene derecho al descanso, a las vacaciones. Nuevamente, los consultores en línea pues no gozan de este artículo, de este derecho. En el artículo 25, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, ¿no? A la vivienda, a la alimentación. Lo que es el artículo 26, lo mismo, toda persona tiene derecho a lo que es la educación, incluso a la educación gratuita. En el artículo 27, toda persona tiene derecho a formar parte libre de una vida cultural. Aquí decíamos, por ejemplo, que Bolivia es rica en cultura, ¿no? En el artículo 28, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades se hagan plenamente efectivos. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad y plenamente respetando su personalidad. En el artículo 30, que es el último artículo, nos dice, nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades en esta declaración. Bueno, entonces ahora voy a hablar un poco de lo que es la ética médica, ¿sí? Nosotros veíamos de que muchas veces no se cumple, ¿no? Lo que es la ética médica. Decíamos que nosotros tenemos ahora que dar más clases, tiene que haber en las universidades clases de ética, ya que muchas veces no se respeta esto. Hay otro tema en el que hemos hablado que es la ética médica con los colegas, ¿no? Es cuando un colega habla mal de otro colega solo por ganar más pacientes o cuando no respeta la opinión de un interconsultante o es cuando uno habla mal de otro colega sin que él esté presente o habla mal al paciente de este colega. Entonces, todas estas son fallas en la ética médica. Entonces, todos tenemos que tener un margen de respeto entre colegas. Ya podemos hacer una junta médica y bueno, si algo no me parece en contra de mi colega, entonces tendré que acercarme y decirle a solas y corregirlo, porque muchas veces puede estar equivocado y decirle en qué se está equivocando con mucho respeto y este colega debe aceptar de forma tranquila y respetuosa también y debe estar abierto a opiniones. Todos tenemos que estar abiertos a diferentes opiniones, ya que nosotros tenemos diferentes especialidades y es un área grande, ¿no? Lo que es la medicina. Bueno, hablando un poquito sobre lo que es el consentimiento informado. El consentimiento informado, según la Organización Mundial de la Salud, es el proceso donde la persona decide de forma libre de participar en alguna investigación después de haber recibido información. Es un proceso mediante el cual se respeta el principio de autonomía del paciente. El médico es el que va a ayudar al paciente. En síntesis, es la autorización que hace una persona con plenas facultades físicas. ¿Sí? Entonces, este consentimiento informado consiste en la explicación de forma clara a una persona, ¿no? Si es de una cultura más baja, entonces tenemos que hablar, primero saber hablar el idioma en lo posible y debemos hablar
con palabras que la persona o el paciente o los familiares nos entiendan. Debemos hacernos entender. No podemos, el consentimiento informado debe ser, no tiene que ser explicarle todo al paciente, sino de manera clara lo necesario, ni mucho ni poco, ¿no? Entonces tiene que ser clara y no se debe dar en los pasillos, se tiene que dar en un espacio, si se puede entrar a un consultorio, en un espacio donde haya silencio, tranquilo, con una comunicación amable y en unas palabras claras. Tenemos fallas en lo que es el consentimiento informado. Dábamos ejemplos donde los anestesiólogos, por ejemplo, la mayoría no van y bajan a hablar con el paciente, mandan a su residente o incluso en muchas instituciones tienen el consentimiento informado, lo tienen, digamos, escrito o listo en la computadora para imprimir o ya tienen hojas impresas, entonces el mismo lo utilizan para cada paciente. Otra falla es de que cada procedimiento debe estar hecho por el consentimiento, o sea, debe tener consentimiento informado. Por ejemplo, los odontólogos nunca hacen un consentimiento informado, ¿no? Entonces hay que realizarlo. Las funciones, por ejemplo, del consentimiento informado es promover la autonomía de los individuos, es proteger a los enfermos, es evitar el fraude, disminuir recelos, aliviar temores. Defiende al paciente, también defiende al profesional y defiende a la institución. Va de la mano del médico y de la institución para poder protegerla desde el punto de vista de imagen y también para la salud del paciente, ¿no? Entonces, hacer y tener un buen consentimiento informado ayuda mucho a lo que es gestión de calidad. En Bolivia, la obligación de informar está contemplada e impuesta mediante la Ley 3131 del ejercicio profesional médico, que ha sido promulgada el 8 de agosto del 2005 y de su decreto supremo reglamentario 28562 del 22 de diciembre del 2005. ¿Sí? Entonces, muchas veces no se da el consentimiento informado en muchas instituciones, no se cumplen las siguientes formalidades, se debe usar como, es un instrumento legal, ¿sí? Donde debe estar llenado completamente el nombre, la fecha y todo el registro de lo que se va a explicar y se va a realizar al paciente. ¿Cuándo debemos realizar consentimiento informado? En procedimientos pequeños, en procedimientos medianos, en procedimientos mayores, en transfusiones sanguíneas, cuando se va a retirar, por ejemplo, el útero, las trompas, en todo lo que es fertilidad de la mujer. Entonces, bueno, eso es todo lo que voy a hablar ahora en el video. Muchísimas gracias por todo el módulo, doctora. Realmente nos ha servido muchísimo ahora conociendo lo que son las leyes, las normas, los derechos humanos. Entonces, realmente nosotros podemos mejorar como profesionales médicos y también vamos a compartir esta información con nuestros residentes, con los internos y con las personas que se van a formar gracias a nosotros. Muchísimas gracias.